A las 6:05 de la mañana, hora local en el Golfo de Omán, el destructor Bulkley traza un círculo lento a 8 nudos. Bajo su cubierta de proa duermen 96 celdas de misiles selladas y en silencio. La tripulación lleva 6 horas esperando una sola orden. Acaba de llegar. Derribar un puente ferroviario en el noreste de Irán, una de las últimas arterias que conectan Sahedán con el resto del mundo. Pero en el instante en que se abra la primera escotilla, el buque dejará de ser una sombra en el agua para convertirse en una bengala encendida, y la costa iraní está mirando. La escotilla número 27 se abre de golpe en la cubierta de proa. El primer Tomahawk sale disparado hacia el cielo sobre una columna de fuego sólido. 8 segundos después, otra escotilla se abre de golpe y un segundo misil pasa rugiendo junto al mástil. El tercero y el cuarto salen justo detrás. En el puente, el oficial de guardia confirma que el último disparo ha salido limpio. Abajo, en el centro de información de combate, el equipo de guardia pone en marcha el único reloj que ahora importa. 86 minutos hasta el impacto. Entonces el Bulkley echa a correr. 4 estelas de propulsor acaban de dibujar una flecha ardiente que señala su posición, visibles a más de 40 kilómetros en una mañana despejada. Y las baterías costeras antibuque de Irán no necesitan más que un punto y un rumbo para responder. Velocidad máxima, más de 30 nudos, la estela hirviendo en blanco. El buque desaparece de esa posición antes de que nadie en tierra pueda convertir el destello del lanzamiento en una solución de tiro. A partir de ahora, los misiles van por su cuenta. Miremos primero qué los ha lanzado. El sistema de lanzamiento vertical Mark 41. Un bloque de 96 celdas blindadas empotradas a ras de cubierta, cada una con un único misil sellado en su propio contenedor. Cuando llega la orden de fuego, la escotilla se abre de golpe y el propulsor se enciende. El misil sale montado sobre su propio chorro de gas, sin raíl, sin grúa, sin necesidad de orientar el barco. Es como un cargador en el que cada bala es, además, su propio cañón. A los 12 segundos de dejar la cubierta, el propulsor del primer Tomahawk se agota y se desprende. Un ala se despliega desde una ranura del fuselaje. 4 aletas de cola se abren de golpe. Algo en su vientre empieza a girar hasta alcanzar un zumbido agudo. El misil se nivela, desciende hasta unos 15 metros sobre el agua y pone rumbo norte. Los otros 3 hacen lo mismo justo detrás. El propulsor sólido solo tenía una misión: apartar al misil del barco y orientarlo en la dirección correcta. Ahora entra en juego ese zumbido. Un turborreactor Williams F-140, escondido en el fuselaje trasero, toma el relevo. El Tomahawk Bloque 5 de 1.300 kilos deja de ser un cohete y se convierte en una pequeña aeronave. Velocidad de crucero 880 km por hora. Alcance superior a 1.800 kilómetros. Sube como un cohete de feria y se estabiliza como un avión de línea. Y a 15 metros sobre el agua resulta invisible para casi todos los radares de la costa iraní. Casi todos. El que vigila desde las alturas de Bandar Abbas no funciona como uno imaginaría. En una cresta sobre la ciudad, una pantalla que llevaba 6 horas sin registrar nada empieza a cambiar. 4 manchas se convierten en contactos firmes, bajos, lentos para ser aviones, demasiado rápidos para ser barcos, avanzando hacia el norte en una línea suelta. El operador nunca los ha iluminado con un solo vatio de energía y no lo necesita. Transmite las trazas a la cadena de mando. Un cuadro de posición empieza a moverse hacia el norte por toda la red de defensa aérea iraní, corriendo a la par de los misiles que describe. El campo de antenas de esa cresta no tiene plato giratorio ni mástil emisor, solo varillas verticales y un panel plano en banda ultra alta. Irán lo llama ALIM, un radar pasivo. Y pasivo significa exactamente eso. ALIM jamás transmite nada. Escucha las señales de radio FM
y televisión que ya inundan el cielo iraní las 24 horas del día y compara dos copias de la misma señal. Una directa desde la torre emisora, otra que ha rebotado en algo que se mueve por el aire. La diferencia entre ambas le dice al ordenador dónde está ese algo, con una actualización aproximada cada segundo. Teherán asegura que detecta blancos lentos a más de 240 kilómetros. Esa cifra es de Irán, no del Pentágono, y esta mañana solo necesita una fracción de ese alcance. Es como leer la estela de un barco en lugar de buscar el barco. El locutor de la radio matutina, en Bandar Abbas, no tiene ni idea de que forma parte de una red de defensa aérea. Los 4 Tomahawk que avanzan hacia la costa no pueden ser advertidos. No llevan tripulación, no llevan receptor de amenazas, pero Alim no puede apuntar un misil. Lo único que entrega es un cuadro de 2 millas y un rumbo. El radar propio de la batería tiene que construir el disparo, y para eso debe activarse y transmitir. A las 6:17, un panel plano montado en un transportador tierra adentro pasa de frío a activo en menos de un segundo. El asa aterriza justo en el rumbo que Alim le ha entregado. 4 trazas bajas se resuelven con nitidez. Un misil grande de 2 etapas sale disparado de su tubo junto al conjunto de antenas y comienza a trepar. Ese radar que acaba de disparar es el Nasir 802, los ojos del sistema Kordat Kinsan, montado íntegramente sobre ruedas. El conjunto orienta su haz de forma electrónica en lugar de girar un plato, por eso pudo apuntar al rumbo de Alim sin mover un tornillo. Irán le atribuye la capacidad de detectar un caza o un misil de crucero a unos 150 kilómetros, e incluso una forma furtiva a 85. Como con todo lo que Irán publica sobre su propio material, conviene tomar esa cifra como propaganda. El misil disparado es el Sayyad-3. No trepa hacia un techo fijo. Vuela un intercepto recalculado constantemente. El ordenador reajustando el punto de colisión decenas de veces por segundo, como un jugador de béisbol que lanza hacia la base en lugar de hacia el corredor. La batería podría guiar 6 misiles a la vez. Hoy solo necesita 4. El problema es que el punto de colisión de hoy queda justo sobre las crestas de las olas, la geometría más difícil que puede enfrentar un misil superficie-aire. El mar devuelve energía de radar por todas partes cerca de la superficie, y una ojiva a Mach 4 persiguiendo un blanco a 15 metros de altura puede perderlo entre el reflejo. 3 Tomahawk siguen sobre el mar. El cuarto acaba de cruzar la línea de costa y tiene delante una cresta montañosa. Si la solución del Sayyad-3 converge justo cuando el misil sobrevuela esa cresta, los 15 metros de astucia dejan de importar. Bajo la nariz del Tomahawk hay un pequeño radioaltímetro, el sensor que lo ha llevado nivelado y estable todo el trayecto, rebotando un haz sobre el mar y manteniendo una altura fija sobre esa señal de retorno. En cuanto la playa desaparece debajo, esa referencia se esfuma y el misil cambia a su mapa de terreno almacenado, trepando crestas, hundiéndose en valles, sosteniendo unos 45 metros sobre el suelo. Ese cambio es el momento más expuesto de todo el vuelo. Durante unos segundos, el misil tiene que asomarse por encima de la cresta antes de bajar por el otro lado. Es como un soldado arrastrándose bajo una alambrada, a salvo a ambos lados, pero completamente visible durante los 2 segundos en que está encima. Ese asomo deja al cuarto misil dentro de la ventana de seguimiento limpio del Nasir 802 durante 11 segundos. 11 son de sobra. El Sayyad-3 llega sobre la cresta a más de Mach 3. Su ojiva desgarra el Tomahawk en una lluvia de restos ardiendo que cae por la ladera opuesta. En la batería, la traza se apaga. La tripulación informa del intercepto hacia arriba en la cadena. Primer punto para la defensa costera, 1 interceptado, 3 volando. El equipo del Kordat gira su haz tras los supervivientes y solo encuentra bocas de valle. El terreno ya se los ha tragado, pero Irán no dispara solo desde tierra.
A las 6:21, una pareja de alerta de caza F-14 Tomcat en Bandar Abbas recibe orden de despegue y el archivo de trazas de Alim consigue un segundo cliente. En la base aérea táctica de Bandar Abbas, el Tomcat despega 5 minutos después de la orden y vira al norte. En los auriculares del piloto, el controlador terrestre lo resume sin adornos. 3 contactos. Rumbo 350. A ras de suelo. El piloto inclina la antena hacia abajo, barriendo hacia las montañas. El radar tras esa gran cúpula es más viejo que el propio piloto. El AWG-9, un equipo Doppler de pulsos estadounidense de los años 70 que Irán recibió junto con sus Tomcat antes de la revolución. Teherán lo mantiene vivo fabricando sus propios repuestos. Lo que lo hizo famoso es justo lo que hace ahora, mirar hacia abajo. La mayoría de los radares de su época quedaban ciegos contra el suelo. El AWG-9 distingue un blanco en movimiento entre el desorden de ecos por el minúsculo cambio de frecuencia que su desplazamiento imprime en el eco. Mantiene el seguimiento de un caza a más de 160 kilómetros. Algo tan pequeño como un Tomahawk reduce esa distancia a una fracción. Las reservas originales de misiles Phoenix de Irán se agotaron hace tiempo. Así que, bajo las alas de este caza cuelgan los Fakur 90, la reconstrucción iraní artesanal del Phoenix. De modo que sí, un radar estadounidense de los años 70 está ahora cazando un misil estadounidense de los años 80 sobre cielo iraní. Probablemente la reunión familiar más incómoda de la historia de la aviación militar. El piloto empuja los aceleradores y comienza la persecución por la cola. Entonces el Tomahawk líder gira con el terreno, se mete en un cañón y la traza se disuelve contra la ladera de la montaña. La recupera 2 valles más adelante, más lejos de lo que estaba cuando la perdió. Una persecución por la cola es la peor cuenta que existe en el combate aéreo. El Tomcat vuela unos 110 kilómetros por hora más rápido que el Tomahawk, pero a ese ritmo de cierre cada kilómetro ganado cuesta casi 1 minuto y el Tomahawk puede desaparecer en un valle en 15 segundos. ¿Por qué no simplemente forzar al máximo los motores? Porque la postcombustión consume combustible 4 veces más rápido y Bandar Abbas ya queda muy atrás. Aún así, la activa. El aparato lo empuja contra el asiento. Necesita unos 15 segundos continuos de bloqueo para poder disparar. El terreno solo le concede 9. Y en lo profundo de los valles ya ha empezado un segundo problema que el radar del Tomcat no puede mostrarle. La posición satelital de los supervivientes se desliza unos metros hacia el este, luego unos metros más. Ahora corren 2 relojes distintos y el piloto solo conoce el suyo. Casi 100 kilómetros de montañas iraníes después, es el indicador de combustible el que toma la decisión que su controlador estaba a punto de tomar por él. El Tomcat vira de regreso a casa, con los tanques vacíos y los rieles de misiles todavía cargados. A las 6:50, 41 minutos para el impacto, los 3 supervivientes cruzan hacia el centro de Irán. El desvío de su posición ha crecido de unos metros a varios cientos. La causa está oculta bajo unos árboles junto a una carretera provincial. Un remolque, un mástil, una antena apuntando al cielo, un inhibidor de GPS. Una señal real de GPS es asombrosamente débil cuando llega desde la órbita. Muchísimo más tenue que una milmillonésima parte de un vatio. El emisor en tierra no necesita competir con el satélite, simplemente emite una copia falsa, algo más fuerte de la misma señal en la misma frecuencia. Y un receptor GPS es educado, cree a quien hable más alto. Irán fabrica el suyo propio para esta tarea, el Cobra 58. Teherán asegura que alcanza más de 240 kilómetros. Nadie fuera de Irán ha confirmado esa cifra. 2 de los 3 Tomahawk creen ahora estar más al este de lo que realmente están, un error que crece con cada segundo.
El tercero tiene una cresta montañosa entre él y esa antena, y nunca escucha la mentira. Y ese margen de error en el punto de impacto pondría la ojiva en el campo de un agricultor en vez de en el puente. Entonces los dos misiles desviados cruzan una cresta en la provincia de Isfahán y su posición se corrige de golpe en un solo instante. Un error de 400 metros desaparece y ningún satélite tuvo nada que ver. El instrumento responsable es el mismo que ya conocemos. El pequeño radioaltímetro bajo la nariz. Mientras el misil vuela, ese altímetro lee el relieve del terreno bajo él, subiendo, bajando, subiendo de nuevo. El ordenador de vuelo compara ese perfil con un mapa construido a partir de fotografías satelitales previas a la misión. Donde las formas coinciden, el misil sabe exactamente dónde está, sin satélites, sin nada que interferir ni falsificar. Esos puntos de coincidencia aparecen cada pocas decenas de kilómetros a lo largo de la ruta, y cada uno borra de golpe el error acumulado. Esa técnica tiene nombre: correspondencia de contornos del terreno. Por eso los Tomahawk ya acertaban en blancos pequeños a más de 1 kilómetro de distancia allá por los años 80, y por eso siguen acertando incluso cuando alguien les roba el GPS. A las 7:10, 21 minutos para el puente, el archivo de trazas de Alim por fin alcanza a los misiles que describe. En un vehículo de mando en la vertiente oriental de los Montes Alborz, un comandante de batallón del sistema Tor lleva más de 1 hora observando el cuadro de posición en su mapa. Ahora su propio radar de búsqueda barre esa zona y capta a los tres, una sola vez, a unos 97 kilómetros. Cada vehículo lleva su propio radar de combate en banda X, hasta 3 misiles Tor 2M listos para disparar por encima, con un alcance de unos 100 kilómetros contra aviones. El Tor 2M viaja guiado por el haz del radar a unos Mach 3 y se dirige hacia la energía que rebota en el blanco, pero fue diseñado para aviones en altura. Estos Tomahawk están cruzando el frente de la batería en lugar de dirigirse hacia ella, así que su velocidad relativa hacia el radar es casi nula. El filtro que elimina colinas, árboles y tráfico en carretera los lee como suelo y los descarta. A 45 metros de altura, además, rozan el límite inferior mismo de su envolvente de tiro. Es un radar pensado para vigilar aterrizajes, no para ver un camión o un camino perimetral. El comandante mantiene su lanzador apuntando de todos modos y observa cómo las 3 trazas sanas siguen enterradas en ese punto ciego. En el vehículo de mando, un capitán calcula a mano. El manual dice una cosa, el cielo dice otra. 90 kilómetros al este, y su respuesta ya llega tarde. El mismo archivo de trazas que lleva desde las 6:17 corriendo por delante de los misiles, ganó esa carrera hace 20 minutos. Aterrizó en una posición del sistema Tor M1 en las afueras de Isfahán, con tiempo de sobra. Y el Tor es el único sistema que Irán desplegó hoy diseñado exactamente para este tipo de blanco. En una plataforma fija a unos 4 kilómetros al este del puente de Atarak, la tripulación del Tor M1 lleva 20 minutos cerrada y en alerta. El aviso de la defensa aérea de la Guardia Revolucionaria desde Teherán fue breve. 3 misiles de crucero entrantes, rumbo noroeste, esperar vuelo bajo. A las 7:29 su radar de búsqueda capta a los 3 a 23 kilómetros, bajo 100 metros, a 90 segundos del puente. El comandante elige la traza central y ordena el disparo. El misil salta en vertical desde uno de los 8 tubos del techo del vehículo, la carga de lanzamiento retumbando contra el casco. Se inclina con fuerza en el aire y sale disparado hacia el noreste. Esos 8 tubos guardan el interceptor ruso, pensado exactamente para este problema, derribar objetos pequeños, bajos y rápidos justo sobre el punto que está allí para proteger. Esa es toda su misión. Y aquí está lo que separa a este sistema de todo lo demás que Irán disparó hoy,
Cada otro radar trató a estos misiles como algo secundario. El Thor fue construido únicamente para esto. Radar de búsqueda arriba, radar de combate y 8 proyectiles listos en un solo paquete. El misil 9M331 no lleva buscador propio. El radar en tierra sigue tanto al blanco como al interceptor y le transmite correcciones de rumbo durante todo el trayecto. Eso hace que el disparo sea difícil de interferir y muy rápido de ejecutar. El misil vuela a unos 3.000 kilómetros por hora, con un alcance de 12 kilómetros y una altura mínima de intercepción de 10 metros. Eso importa, porque los blancos llegan a 45. La ojiva pesa 14 kilos de fragmentación. Un cartucho de escopeta guiado a distancia. El vehículo piensa por él durante todo el trayecto y el proyectil nunca tiene que pensar. 10 segundos de vuelo. Lo que la tripulación resuelva en esos 10 segundos decide cuántos misiles llegan al puente. La ojiva del 9M331 alcanza al Tomahawk central sobre terreno abierto. Un destello ancho y violento. 880 km por hora de misil de crucero se desintegran a mitad de zancada. Motor y ala girando entre la maleza. Segundo punto para la defensa. Desde Jones, pero los otros dos pasan de largo por sus rumbos. Un abanico de fragmentos de la explosión roza la cola de uno de ellos al pasar. Aguanta. La sacudida lo desvía unos 180 metros de su línea planeada. Para cuando el radar de combate del Thor podría girar hacia cualquiera de los dos supervivientes, ya están dentro de su alcance mínimo. Se han ido. El radar de combate en la torreta del Thor es una sola montura. Apunta en una dirección a la vez y tiene que guiar su propio misil hasta el blanco. Así que la tripulación no está resolviendo dónde está el blanco, sino dónde estará cuando llegue el interceptor. 3 blancos, 3 rumbos cruzados. La montura construye una solución a la vez. La tripulación eligió la traza central porque ofrecía el ángulo de cruce más limpio. Decisión correcta. Los otros dos nunca estuvieron a su alcance real. Girar hacia un nuevo rumbo y recalcular el adelanto habría costado segundos que los blancos ya no tenían para regalar. Un portero con un solo guante detiene el disparo hacia el que se inclina y otros 2 balones ya han pasado a su espalda. Esa fue la última capa defensiva de Irán. Y acaba de hacer justo lo que la Marina estadounidense esperaba que hiciera. Los planificadores que diseñaron este ataque calcularon las defensas iraníes en 2 misiles antes de que el Bulkley cargara siquiera sus tubos y dispararon 4 precisamente para que 2 siguieran volando aquí mismo, a poco más de 1 minuto del puente. Y el último minuto de vuelo de un Tomahawk es la parte más inteligente de todo el trayecto. En el extremo occidental de Isfahán, ambos supervivientes abren una pequeña ventana óptica bajo el vientre. El misil líder hace una corrección precisa, un ajuste hacia una nueva línea como si acabara de reconocer algo abajo. Y así es, el recodo del río y el cruce de la carretera. Miremos esa pequeña ventana de cristal bajo el vientre del Tomahawk, justo delante del ala. Es el sistema de correlación digital de imagen del terreno. En los últimos kilómetros, el misil deja de confiar en su mapa y empieza a mirar. Una cámara orientada hacia abajo, tras esa ventana fotografía el suelo. El ordenador compara lo que ve con una foto de referencia cargada por los planificadores antes del lanzamiento. El recodo del río, el cruce de caminos, el acceso al puente. Cada coincidencia limpia ajusta su posición dentro de pocos metros, varias veces por segundo, hasta el final. Un misil que no encuentra coincidencia vuela su última mejor estimación basada solo en velocidad y rumbo. Cerca. Y cerca no derriba puentes. Es la diferencia entre seguir indicaciones hasta una casa y reconocer la casa. El misil líder reconoce la casa a poco más de 3 kilómetros de distancia y se asienta sobre el tramo central sin margen de error. El otro, todavía arrastrando el empujón de 180 metros del Thor, ve el terreno correcto desde el ángulo equivocado. Busca imágenes que se niegan a coincidir.
Su primera coincidencia llega apenas a 1,5 kilómetros, tiempo suficiente para corregir el error lateral, pero no altitud suficiente para estirar el descenso hasta el tramo del puente. Cada Tomahawk lleva una ojiva de fragmentación y explosión de casi 500 kilos. El detonador del misil líder está programado para esperar a atravesar el hormigón, no para activarse sobre él. A las 7:31, 86 minutos después de que se abriera la primera escotilla, el Tomahawk líder atraviesa el tramo central del puente de Atarak, entrando de morro por casi 30 centímetros de hormigón armado, una fracción de segundo contenida. Entonces la explosión se libera. El otro cae sobre el terraplén oriental, 270 metros más corto de lo previsto. Abre un cráter en la carretera de acceso y arrasa una caseta de señales. Y esa fracción de segundo contenida es justo lo que compró la diferencia. Una ojiva explotando sobre la cubierta del puente habría marcado la superficie y dañado la armadura. Una reparación de semanas. La misma carga detonando bajo la cubierta la levanta de sus apoyos y corta la armadura en el mismo instante. El tramo central se dobla y cae al río Gorgan. Los dos tramos que se apoyaban en él se desploman de lado, fuera de sus asientos. Un puente ferroviario como este es una tabla larga apoyada sobre 3 soportes. Rompe el soporte central y la tabla no solo se hunde en el hueco. Hace palanca y arranca ambos extremos de sus apoyos. Nada volverá a cruzar este río sobre raíles durante meses. A 50 kilómetros al norte, en la terminal seca de Incheborun, un tren de contenedores llegado desde Kazajistán, arriba puntual a su horario, sin ningún sitio a donde ir. Y uno se pregunta, viendo cuánto ingenio, cuántas capas de defensa y cuánta precisión entraron en juego para cortar un solo puente, si el verdadero coste de estas guerras silenciosas no se mide nunca en el momento de la explosión, sino meses después, en ese tren detenido, en esa gente que de pronto queda un poco más aislada del mundo. ¿Dónde está la línea entre una operación militar bien calculada y el precio que termina pagando la gente corriente que ni siquiera sabía que existía ese puente?